tal? Nuevamente con ustedes para compartir un asunto verdaderamente interesante, yo diría incluso más que interesante, fascinante, las cartas de los Mahatmas. Vamos a tratar de explicar de manera introductoria por qué se escribieron estas cartas, qué fue lo que realmente ocurrió y por qué son dignas de un estudio detallado y considerable. Representan en realidad una medida de conocimiento esotérico que nos viene directamente de la jerarquía planetaria. En el curso introductorio ustedes ya saben lo que es la jerarquía planetaria, de eso hemos hablado ya con cierta frecuencia, de manera que no necesito explicar eso. Vamos a explicar de todas maneras lo que es un Mahatma y de dónde viene la palabra. Lo importante, como decía anteriormente, es unas palabras introductorias para poder determinar, para que ustedes tengan claramente qué fue lo que realmente produjo el hecho de que se publicaran estas cartas, que son de una extraordinaria importancia, no solamente por el conocimiento que encierran, sino que también porque, como dije anteriormente, representan una enseñanza que viene directamente de seres muy avanzados y que en este caso no han requerido de una tercera persona como intermediaria, como sería el caso de Madame Blavatsky o el coronel Olcott o de otros grandes intérpretes, por así decir, intermediarios mejor dicho, que han trabajado para entregarnos enseñanzas que provienen de los maestros de la jerarquía planetaria. De manera que vamos a comenzar por decir que fue entre los años 1880 y 1885 que tuvo lugar esta correspondencia y que fue iniciada a pedido del señor Alfred Sinnett, un ciudadano británico que vivía en la India, en la ciudad de Allahabad, en donde él publicaba un periódico que se llamaba El Pionero. El periódico era muy respetado, especialmente entre la comunidad anglo-india, y aparentemente los maestros pensaron que el señor Sinnett, teniendo la buena voluntad de ayudar en la difusión de estas ideas, probablemente sería un buen medio para lograrla, a través de su periódico, evidentemente, porque en realidad era un periódico bastante conocido, bastante respetado, especialmente desde el punto de vista editorial. Sinnett no tenía un interés en filosofía esotérica de ninguna especie, no porque no la conocía esencialmente. En lo que él tenía interés era en fenómenos metafísicos. Y sabía que Madame Blavatsky era responsable por fenómenos metafísicos realmente notables y quería ponerse en contacto con ella. Lo logró cuando Madame Blavatsky y el coronel Olcott llevaron la sede de la Sociedad Teosófica desde Nueva York a la India en 1978. Ahí recibieron ellos una carta del señor Sinnett que les explicaba su intención de conocerlo para ver si podían trabajar juntos en este asunto. La reunión entre ambos tomó por lo menos 8 meses o 9 meses, una cosa así, antes de que pudiera completarse. Inicialmente la Sociedad Teosófica fue establecida en Bombay y un par de años después fue transferida a Chennai, que es donde se encuentra en la actualidad, en la India. Pero esencialmente en ese momento aparentemente los impulsores de la sociedad, en este particular caso Madame Blavatsky y el coronel Olcott, probablemente fueron contactados también para que tomaran en consideración la petición del señor Sinnett. Originalmente, cuando Olcott y Blavatsky visitaron al señor Sinnett en su residencia en Allahabad, y él les explicó que estaba interesado en los fenómenos metafísicos que ella hacía. Y ella le hizo algunas demostraciones de psiquismo que lo dejaron sumamente sorprendido. Pero Madame Blavatsky le dijo, mire, esto simplemente es una forma de trucos mentales, como usted lo quiera llamar. Los trucos pueden hacerse los magos los pueden hacer con las manos, o se pueden hacer con la mente, cuando la mente está debidamente entrenada para ello. Pero específicamente, lo que tenemos acá es una filosofía detrás de todo esto, que explica la mecánica de estos trucos, de esta actividad psíquica, por un lado, y en segundo lugar, las leyes universales que son responsables, digamos, por el desarrollo del ser humano y su evolución. Tiene usted, en consecuencia, que elegir entre dos cosas. Algunos trucos que realmente no estoy autorizada para enseñarle, de orden psíquico, o la filosofía más elevada y más noble que usted pueda conocer en este mundo. Eso es simplemente la elección que usted tiene que hacer.
Después de haberle dado algunas de las ideas que sustentan este tipo de filosofía, el señor Sinet tuvo el buen sentido de tomar la segunda opción y enterarse de este tipo de filosofía y contribuir a su difusión. Lo que parte de él fue no solamente generoso, sino que muy apropiado para incluso su propio desarrollo, puesto que, según siempre se nos dice, la forma más apropiada, más eficaz de lograr el desarrollo interno es mediante el servicio desinteresado a nuestros semejantes. Evidentemente, el señor Sinet tuvo esa intención. Uniéndose a él estuvo un amigo, también británico, que era un alto funcionario del gobierno británico en la India. En esa época, recordemos, la India dependía de Inglaterra, estaba ocupada por Inglaterra, parte del Imperio Británico. Y este señor, Alan Hume, era bastante amigo de Sinet y también enterado de que había esta filosofía de por medio y habíamos entregado algunos de los temas filosóficos más interesantes, también se manifestó interesado en colaborar con el proyecto. En consecuencia, la correspondencia tuvo lugar entre los maestros, dos de ellos que vamos a mencionar ahora, y el señor Sinet y el señor Hume. Ambos, vuelvo a repetir, británicos y dispuestos a colaborar con el material que les fuera entregado, lo cual era extraordinariamente importante, porque tenía que ser entregado realmente por británicos para que pudiera llegar a Europa, no como algo proveniente del Oriente, sino también como algo proveniente de personas que eran también europeos. Se estimaba que eso fuera necesario de esa manera. Ahora, la idea de las cartas o de la correspondencia en realidad vino del señor Sinet, que le preguntó a Madame Blavatsky si sería posible para él ponerse en contacto con alguno de los Mahatmas. Le pareció fascinante la enseñanza que tenían que entregar y le pareció aún más fascinante recibirla directamente de ellos, ponerse en contacto con ellos. Madame Blavatsky le explicó que eso era imposible, puesto que ellos no tomaban contacto, no les estaba permitido tomar contacto con personas que no fueran iniciadas. El señor Sinet era un ciudadano británico, muy buena persona, un tipo muy decente, muy caballero, pero no era un iniciado. De manera que le dijo, es prácticamente imposible. Entonces el señor Sinet le dijo, bueno, pero por lo menos podría yo escribirle al maestro y recibir una respuesta, bueno, por el estilo. Y ella le dijo, mire, no lo sé, voy a consultar con algunos de ellos a ver si estaría dispuesto para ese tipo de correspondencia. Ella consultó con su maestro primero, el maestro Moria, pero no obtuvo de él una afirmación bajo ningún punto de vista, porque le dijo, mire, yo lamento mucho, pero no, olvídese, no quiso saber más del asunto. Varios otros que ella consultó también, a los cuales tenía acceso, también se negaron categóricamente, pero hubo uno que manifestó un interés en tener esta correspondencia con el señor Sinet. El nombre que tiene, naturalmente, no es el mismo que utiliza en la correspondencia. Ese le fue entregado a él, le fue inventado, por así decir, por uno de sus discípulos más cercanos, para poder firmar las cartas que le enviaba al señor Sinet. Sinet estuvo feliz cuando se enteró de que había un maestro que estaba interesado en corresponder con él. Ya le había entregado una carta a Madame Blavatsky para que Madame Blavatsky se la entregara al maestro, utilizando para ello medios ocultos. Pero una vez que se enteró de que el maestro estaba dispuesto a responderle, escribió otra carta con más detalles todavía para asegurarse de que el maestro entendía claramente lo que él le quería preguntar. No era necesario, pero él pensaba que probablemente que lo era. El asunto fue que, para su agrado, el maestro consintió en responder y se dio a sí mismo un discípulo de él, le dio el nombre de Kuthumi Lal Singh. Con ese nombre se le conoce, pero normalmente lo mencionamos solamente a través de las iniciales, KH, cuando nos referimos a él, por respeto y por reverencia. Pero hay que consignar que ese no es el verdadero nombre de él. Tiene otro nombre bastante difícil de pronunciar, pero es originario de Cachemira. Y algunos de estos nombres son sumamente complicados, tienen una enorme cantidad de consonantes y muy pocas vocales, entonces es muy difícil son difíciles de pronunciar. Pero eso no tiene importancia, lo que importa realmente es la enseñanza que el maestro fue entregando a medida que la correspondencia se iba desarrollando y las preguntas que les hacían ambos corresponsales ingleses eran más penetrantes, más apropiadas, más inteligentes, y algunas de las cuales el maestro no estaba autorizado para responder, lo cual eventualmente creó problemas con el señor Hume, que le incomodaba que no se le respondiera a todo lo que él preguntaba. Y eventualmente la correspondencia con él tuvo que cesar
por las exigencias que estaba haciendo, que eran desmedidas, y la actitud que estaba tomando, que era realmente inapropiada. De que alguien tome una actitud inapropiada con miembros de la jerarquía planetaria es incomprensible para muchos de nosotros. Pero ese fue el caso, desafortunadamente, y la correspondencia con el señor Hume fue suspendida después de cerca de un par de años. Con el señor Sinet continuó porque Sinet tuvo la actitud adecuada y entendió perfectamente las limitaciones bajo las cuales los adeptos funcionan en este sentido. De manera que ahí no hubo dificultad para continuar correspondiendo con él. Hubo otros problemas que se presentaron después de cerca de 4 años y medio de correspondencia, que eventualmente hicieron que esta cesara por completo. El señor Sinet le preguntó al maestro si era posible para él publicar en su periódico las cartas, algunas de las cartas, las respuestas que él daba a sus cartas, y el maestro le dijo que no, que eran cartas personales para él solamente. De modo que el señor Sinet lo que hizo fue una caja de madera en la cual guardó él las cartas. Afortunadamente, esos originales fueron mantenidos con mucho cuidado hasta el fallecimiento del señor Sinet en 1821, cuando él tenía 81 años. Las cartas quedaron en el poder de la ejecutora de su testamento, una señora que se llamaba Maud Hoffman. A ella se acercó un teósofo un par de años después, en 1923, un señor Trevor Barker, que le dijo que le parecía sumamente urgente que esas cartas se publicaran, porque había una serie de opiniones dadas a nombre de los maestros de cosas que ellos jamás habían dicho en las cartas y que estaban siendo presentadas como hechos o como cosas dichas por ellos. Y naturalmente que el señor Hoffman estimó que era necesario la publicación. De si se obtuvo ocultamente una autorización para publicarlas en vista de la negativa anterior de 40 años antes del maestro KH de que no se publicaran, no lo sé realmente, pero lo más probable es que haya habido algún tipo de contacto con miembros de la jerarquía para poder obtener autorización para publicar las cartas. Gracias a Dios, porque vuelvo a repetir, es la única dispensa de conocimiento esotérico que viene directamente de la jerarquía planetaria, sin intermediarios de ninguna especie. Y eso es de extraordinario valor sin duda alguna. Las cartas son muy especiales, en el sentido de que no tratan de reclutar a los británicos, ni tratan de convencerles de nada, simplemente responden a sus preguntas. No hay en las cartas emocionalidad ninguna, sino simplemente lo que los maestros estiman que son hechos. Le explican en una de las cartas al señor Sinet, le explican bien claramente, mire, lo que nosotros le enseñamos, se lo enseñamos porque sabemos positivamente que es así. Tenemos los métodos de investigación que empleamos para entender bien cómo son estas doctrinas internas, las doctrinas generales del universo, las leyes normales del universo, los parámetros que rigen nuestra evolución y todo lo demás. Todo esto lo hemos averiguado, lo hemos investigado, y habiéndolo investigado hemos llegado a ciertas conclusiones claras y precisas. Se lo podemos dar a ustedes en consecuencia no como una especulación filosófica, sino como hechos. Bien claros, bien categóricos. Pero cuando usted lo entrega al público, si lo quiere hacer, ya sea por su periódico o por cualquier otro medio que se quiera emplear, usted no lo puede entregar como un hecho porque a usted no le consta. Solamente lo puede entregar como una hipótesis, como algo que le han dicho y que para ustedes tiene sentido. Esa es la única forma honesta de entregarlo eso. Francamente les digo, mis hermanos, yo no he encontrado nunca, en todos mis años de estudio, de este tipo de enseñanza y en las organizaciones a las cuales he pertenecido, un nivel de ética igual al que representa esa actitud de parte de los Mahatmas. No podemos entregarle al público algo que no nos consta. Solamente, por muy razonable que nos parezca, tiene que parecernos razonable, pero una vez que lo entregamos tenemos que decir qué es lo que se nos ha dicho. Hasta que lleguemos mediante nuestro propio desarrollo individual al punto en que podamos comprobar directamente la verdad que hay detrás de las afirmaciones que se hacen en las cartas. Hay en una de estas cartas que vamos a comentar posteriormente, por supuesto, algunos comentarios que han hecho que personas dejen de estudiar las cartas y se olviden de la teosofía, porque son afirmaciones que realmente parecen revolucionarias. En este caso específico, por ejemplo, la carta número 10, en la cual, respondiendo a un trabajo que había escrito Alan Hume sobre Dios, responde el maestro KH, ni nuestra filosofía ni nosotros mismos creemos en un Dios. Naturalmente que semejante afirmación entrega la idea de que los maestros son ateos, pero a lo que el maestro se está refiriendo es a la creencia en un Dios personal, un caballero antropomórfico de la
raza de uno invariablemente, que se encuentra en un trono en alguna parte fuera del cosmos o dentro de él, ese tipo de cosas, una especie de gobernador moral del universo, que realmente una vez que se examina como idea no tiene el menor sentido. Es una idea muy reconfortante para mucha gente, si uno piensa en ello, porque es un Dios, algo que pueden comprender. Un Dios con una especie de ser humano glorificado que les va a responder a sus plegarias. Y en consecuencia la gente no quiere pensar, lo que quieren es algo que les agrade. Pero el estudiante de filosofía tiene que abandonar la idea de que las cosas son verdad porque les agradan. Si no les agradan, no puede ser verdad. Y eso naturalmente es una actitud infantil que tenemos que descartar. Como dije anteriormente, los Mahatmas no tratan de congraciarse, ni hacerse simpáticos ni gratos con sus corresponsales. No tienen el menor interés en convencer a nadie de nada. Ellos simplemente responden a las preguntas. De manera que ese ha sido el objetivo con que se entregaron estas cartas, con que realmente se escribieron estas cartas. La correspondencia tuvo lugar, ella dice, entre 1880 y comienzos de 1885. Habiendo entonces concluido con las observaciones introductorias, vamos ahora a entrar a la primera carta, que tiene que ver esencialmente con la existencia de los Mahatmas, porque se trata de cartas de los Mahatmas, y naturalmente que tenemos que pensar en términos de qué es un Mahatma. Eso es lo primero que realmente tenemos que tratar de dilucidar. Normalmente la palabra nos es familiar por un famoso político de la India que mediante métodos no violentos logró la independencia de su país del Imperio Británico. Esto ocurrió a fines de la década del 30 del siglo XX. Y se le llama normalmente Mahatma Gandhi. La gente piensa en Occidente, virtualmente por carencia de conocimiento de lo que son las palabras del idioma hindú y en general las palabras sánscritas y todo eso. Bueno, piensan que la palabra Mahatma es un nombre. El nombre se llamaba Mohandas Gandhi. Mahatma es un título honorífico que quiere decir gran alma. Maha es gran y Atma viene a ser alma. De manera que Mahatma significa gran alma. Eso es lo que se consideraba a Mahatma Gandhi, una gran alma. Por eso se le daba ese título. No era solamente un político, sino también un hombre extraordinariamente espiritual y muy, muy respetado, no solamente en la India, sino en el mundo entero. Lograr la independencia de su país, de un imperio, mediante métodos no violentos, es un logro absolutamente extraordinario, que dio una gran lección al mundo de cómo se pueden lograr las cosas más increíblemente difíciles mediante métodos pacíficos. Pero parece que no muchos en Occidente estaban dispuestos a considerar un ejemplo de tanto valor. Un Mahatma es esencialmente un ser humano ampliamente desarrollado, que ha logrado el desarrollo completo de su potencial. En el curso introductorio que dimos en este programa, fundamentalmente, se explicó claramente que la única razón por la cual estamos en este mundo es para el desarrollo de un potencial, de una latencia interna, que es de un esplendor, de una belleza y de una sabiduría realmente extraordinaria. Y que nuestras experiencias aquí ocurren como resultado del hecho de que tenemos que, en alguna forma, desarrollar este potencial desde dentro de nosotros. Consecuencialmente, es un estado de conciencia que no se nos puede dar desde afuera. Nosotros tenemos que desarrollarlo desde adentro. Pero para eso necesitamos dos cosas. Primero, la información. Eso es absolutamente fundamental. Y en segundo, la idea de que tenemos que el esfuerzo para este desarrollo tiene que provenir de nosotros individualmente. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer porque estamos buscando nuestro desarrollo y en consecuencia no se lo podemos endiligar a otra persona. En esta filosofía no existe la idea, porque es absurda, de que nosotros vamos a desarrollar en base al sacrificio de otras personas, al derramamiento de sangre de alguien que nos va a lavar los pecados y este tipo de cosas. En este tipo de filosofía no se acepta una idea semejante porque no tiene sentido una vez que se examina. Si lo que se está desarrollando en nosotros y lo que nos va a entregar el estado de conciencia fabuloso al que tenemos derecho, porque tenemos la semilla de ese estado dentro de nosotros, si se va a desarrollar, bueno, repetirlo, va a tener que ser en base a nuestro esfuerzo personal. Tenemos que tener el mérito correspondiente para lograr lo que tenemos que lograr. Y esto va a tener que ocurrir en condiciones de extrema limitación y restricción. Estas condiciones están aseguradas por el plano físico y su enorme densidad.
La razón por la cual se nos pone en esa situación de estar en un cuerpo físico, en un planeta físico y bajo condiciones de gran densidad y limitación, es porque precisamente bajo esas condiciones de restricción y limitación que la conciencia se desarrolla. No existe otro método, aparentemente, de manera que ese es el método que se emplea para asegurar el asunto. Los Mahatmas son seres humanos, en consecuencia, que han concluido su evolución individual personal. Ya no tienen que volver a encarnar en consecuencia. Se nos dan un número de iniciaciones mayores que se llaman, eso se explica en el curso introductorio por lo demás, que nos llevan a un punto de desarrollo tal en que al llegar a la quinta iniciación mayor, o el adeptado, como se le llama, ya no tenemos que volver a encarnar. Sin embargo, estos seres encarnan voluntariamente con el objeto de guiar a la humanidad de la mejor manera posible, para que continúe su desarrollo tanto a nivel global como individual. Es un enorme sacrificio el que realizan, puesto que es algo de lo cual ya se han liberado por su propio mérito. Tienen todo el derecho en consecuencia a disfrutar de la vida que sigue, que es de un esplendor y una belleza extraordinaria, de una gran alegría. Ya se han ganado eso. Sin embargo, renuncian a eso para volver a encarnar con el objeto de tratar de ayudarnos, de tratar de guiar a la humanidad en la medida posible, porque el karma y el indispensable elemento del libre albedrío son algo que debe ser respetado. Y ellos, en consecuencia, tienen mucho cuidado en ese sentido. No es mucho lo que se les permite hacer de manera directa, pero su influencia es absolutamente fundamental para impedir que la humanidad caiga en errores funestos a nivel global que puedan traer una destrucción total del planeta. Eso es posible y aparentemente ha ocurrido anteriormente en el cosmos, en algunas ocasiones. De manera que para evitar eso tenemos esta guía que es de inapreciable valor. Como vuelvo a repetir, de seres que no tenían que encarnar porque ya se habían ganado su liberación y lo hacen por amor a nosotros, a lo que ellos llaman sus hermanos menores. Ellos se consideran y se intitulan los hermanos mayores de la humanidad. No aceptan títulos de maestros de ninguna especie. Esto es bueno que ustedes lo consideren cuando entren a alguna organización en donde la gente se da títulos de maestro. Eso es no solamente una impertinencia, sino que una estupidez. Si seres absolutamente desarrollados, inconmensurablemente más espirituales y mejores que el mejor de nosotros, no acepta el título, no creo que moralmente uno pueda adjudicárselo o adjudicárselo a otra persona cuando estamos a nivel corriente en que nos encontramos. De manera que sería conveniente pensar y meditar sobre eso y la legitimidad de esas organizaciones que le dan tales títulos a las personas. Y los que independientemente andan proclamándose como maestros, ya saben ustedes que lo que hay detrás de eso es una farsantería. Hay que tener cuidado con ese tipo de personajes porque saben que la gente es muy ingenua y porque el tipo se pone un turbante con una pluma y se da un nombre estafalario o se da un título de maestro, es un hombre que sabe muchísimo. En el fondo lo que es un comerciante que está tratando de sacarle dinero a la gente. De manera que tengan ustedes mucho cuidado de distinguir los que son legítimos de los que no lo son. La persona que es legítima en este asunto no alardea ni se da títulos de ninguna especie. Es bien importante de recordar. Ahora, las características de un ser humano desarrollado son realmente notables, porque resulta que cuando encarnan, el cuerpo dura muchísimo tiempo. Dura mucho tiempo porque prácticamente no emplean el cuerpo físico. Más que nada se mueven en su cuerpo mental. Es gran parte del trabajo que ellos llevan a cabo. Aparentemente también hay una cierta hierba, un té de hierba, que es un gran antioxidante aparentemente, que ellos ingieren en el Tíbet transhimaláyico, en donde vive la mayoría de ellos. De lo que nos habla es de aproximadamente 63 maestros, es la cifra que se me ha dado. No tengo forma de realmente comprobar estas cosas, es lo que se me ha dicho. 63 maestros que trabajan por el beneficio y el bienestar de la humanidad. Como dije anteriormente, bajo parámetros muy estrictos en términos de contacto, casi no lo hay. Solamente lo hay con aquellas personas que son iniciados o que se han ganado por mérito propio y por su afán de servicio legítimo y desinteresado, la visita de un maestro. Eso a veces ocurre y es un caso realmente extraordinario, algo realmente notable de ocurrir, que llena de alegría naturalmente al discípulo y generalmente ocurre por razones prácticas para que el maestro quiere indicarle un trabajo que hay que llevar a cabo y viene a preguntarle si acaso él estaría dispuesto o ella, dependiendo del tipo de persona que sea. Pero ese contacto no es muy frecuente, ocurre muy rara vez y vuelvo a repetir,
depende del tipo de vida que la persona lleva y de las intenciones que tiene una vez que reciba la enseñanza correspondiente. ¿Qué es lo que quiere hacer con ella? ¿Guardarla para sí o difundirla entre sus semejantes? Para ellos es absolutamente importante que exista una actitud generosa y desprovista de egoísmo en ese sentido. Por esa razón, una vez que examinan bien a la persona internamente, eventualmente se ponen en contacto y le piden que lleve a cabo el trabajo que se supone que puede llevar a cabo. Y está equipado para eso. Estamos hablando específicamente de seres, como dije anteriormente, perfeccionados en el sentido de que la personalidad se ha fundido con la parte superior y en consecuencia la refleja con absoluta precisión. El cuerpo físico de un adepto se me ha dicho, y no tengo forma de comprobarlo tampoco, que dura cerca de 700 años. No pueden quedarse eternamente con nosotros. Eventualmente tienen que moverse y tienen que desaparecer y ser reemplazados por otras personas que ya han logrado la estatura y el desarrollo necesario para reemplazarlos. Los maestros que tuvieron esta correspondencia fueron dos, como dije anteriormente: el maestro Kuthumi Lal Singh, un nombre que un discípulo de él le entregó para que pudiera hacer su correspondencia, porque no es el nombre verdadero, y el maestro Moria, al cual se le conoce popularmente como el maestro de la señora Blavatsky y de coronel Olcott, que fueron quienes fundaron la Sociedad Teosófica en 1875 en Nueva York. Hay una serie de características muy especiales con respecto a ellos. No sabemos exactamente, por ejemplo, qué comida comen. En el Tíbet, los que están en Tíbet son aproximadamente, según se nos ha dicho, el 80% de la jerarquía vive en el Tíbet. Hay algunos que están en otras partes del mundo, en ciertos lugares que se estiman magnéticos y estratégicos, en los cuales la presencia de un adepto es necesaria. De manera que no están todos, como dije anteriormente, en el Tíbet transhimaláyico. Hay mucha gente que, habiendo oído de la existencia de la jerarquía, sobre todo en el Asia, han montado expediciones para ir al Himalaya, como llaman, que es la parte más lejana, más inaccesible de los Himalayas. Algo muy difícil de llegar por la altura y por los medios para llegar son bastante desconocidos. Pero naturalmente los adeptos se protegen y hacen imposible el acceso de gente corriente al lugar donde ellos viven. Porque en realidad en nada los beneficiaría a los que vienen ni a ellos tampoco. Imagínense ustedes lo que la prensa actual haría con ellos una vez que ellos se hicieran públicos. Ellos no están interesados en que se les conozca públicamente. Y eso se lo dice bien claramente el maestro Kache al señor Sinet. No trate usted de convencer a la gente de nuestra existencia, no haga ese esfuerzo. Deje que exista de por medio una curiosidad, un deseo de investigar, para que ellos mismos lleguen a la conclusión inevitable de que el ser humano eventualmente, a medida que va evolucionando a nivel individual, va a tener que llegar a un estado de perfección humana. Eso es inevitable. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Es lo que resulta interesante, porque tiene un número de opciones. Entre ellas, el volver a encarnar cuando no tienen que hacerlo para poder servir de mejor manera a los hermanos menores, como lo llaman ellos, que somos nosotros los seres humanos corrientes de esta humanidad. De manera que, ¿qué es un Mahatma? Es un ser humano perfeccionado. Ahora, uno de ellos da una definición realmente notable sobre lo que es un Mahatma, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de un ser humano perfeccionado es de un ser humano extraordinariamente bondadoso, completamente desprovisto de egoísmo, de una inteligencia que es 10 veces mayor que la del coeficiente de inteligencia más elevado que se puede encontrar entre la gente corriente. Un ser humano que jamás se enferma, que tiene un dominio completo sobre las leyes de la naturaleza, que puede materializar objetos de ninguna especie, que se mueve ágilmente, por así decir, sin ninguna dificultad entre sus vehículos, puede salir del cuerpo físico y entrar como quien entra y sale a su casa, y manejarse en los 3 planos de evolución humana, que son el físico, el astral o emocional y el mental, sin la menor dificultad, solo concentrándose para estar ahí cuando necesita estar ahí para realizar algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad que necesite realizar. Tienen esa enorme disposición, una enorme capacidad para curar enfermedades, también la pueden tener. Rara vez se meten en ese asunto porque se trata de atropellar el karma a la gente muchas veces, pero que ellos ayudan en ese sentido sin duda cuando se requiere la ayuda. No hay cosas que no puedan realmente realizar, pero al mismo tiempo son gente muy sencilla, de un gran sentido del humor, se ríen muchísimo,
no tienen nada de graves. La gente piensa que porque alguien es profundamente espiritual tiene que ser serio y así medio grave para sus cosas. Es un gravísimo error. Ellos son la gente más alegre del mundo y no se toman tan en serio y siempre están dispuestos a reírse y hacer chistes. Son gente muy especial en ese sentido y la presencia de ellos es devastadora. Para aquellas personas que han tenido la ocasión de ponerse en contacto con un Mahatma, han quedado absolutamente... no hay forma de realmente de describir el estado en que uno queda cuando uno está en la presencia de uno de estos adeptos. Es una presencia realmente aplastante, pero al mismo tiempo que exuda amor y consideración, algo verdaderamente extraordinario. Y solamente ocurre cuando el maestro se da cuenta que uno está en el servicio sincero y está capacitado para llevar a cabo una labor que ellos necesitan que se lleve a cabo. Ellos no nos pueden enseñar directamente, no les está permitido. En consecuencia cuentan con nosotros, personas corrientes como nosotros, para llevar a cabo la difusión de esta enseñanza que, en la opinión de algunos de nosotros por lo menos, es la única que realmente puede enderezar a esta humanidad. Los sistemas políticos y las religiones que hemos tenido en los últimos 2000 años han tenido precisamente 2000 años para probarse y los resultados del mundo de hoy, hablo en el marzo de 2011, están bien claros, son un desastre completo. De modo que tenemos que llegar a la conclusión de que los métodos que hemos utilizado para nuestro desarrollo no son precisamente los mejores. Y ya haciendo hora de que la humanidad cambie por completo de actitud y de método para poder continuar con su desarrollo sin tanto dolor y sin tanta dificultad como la que tenemos. El objetivo de este seminario no es entregarles la información, la enseñanza, sino estimular en ustedes un deseo de leer el libro. Está en español. Naturalmente, la última traducción hecha en Barcelona, en la década de los 90, es bastante buena. Hay otra que se me dice acá, que acaba de salir en México, que también aparentemente es muy buena. De manera que no hay problema en el sentido de que si no se tiene la capacidad para leer en inglés. Siempre el ideal es utilizar los textos originales en el idioma en que fueron escritos. Pero las traducciones al español de estas cartas son bastante buenas y se las recomiendo abiertamente. De manera que, habiendo dicho esto, entonces cerramos la clase inicial que describe lo que realmente es un Mahatma, un ser humano perfeccionado. De ellos no hay muchos, pero todos vamos rumbo a esa dirección. Todo depende de la forma como vivamos nuestra vida, desprovista de egoísmo y considerando siempre el bienestar de los demás antes del nuestro. Esa es la tónica de ellos y es por eso que han llegado al punto de desarrollo en que han llegado. En la próxima clase vamos a continuar este desarrollo.